Ok, y la clase mía, que estamos en epístolas generales, terminamos Santiago, ahora comenzamos con el libro de Hebreos. Ok, el libro de Hebreos, hermanos, a manera de información, es uno de los libros más profundos de la Escritura, no se le olvide esto. Junto con el libro de Romanos, es un libro teológico profundo. Cuando usted se mete al libro de Hebreos y se mete al libro de Romanos, estamos hablando de dos de los libros más fuertes que hay en profundidad. Dentro de la Escritura encontramos que el apóstol Pablo, para mí, él es el escritor de Hebreos, porque él no tiene escritor. ¿Quién fue el que se acredita en la escritura de Hebreos? Entonces, importante es que nosotros conozcamos que el libro de Hebreos no solamente es parte del Nuevo Testamento, sino que es uno de los libros más profundos en cuestión de teología. ¿Alguien sabe lo que significa teología? Estudio de la Biblia. ¿Ah? Estudio de la palabra. Desglósemelo. Estudio de Dios. Teología, estudio. ¿Permiso? Teo de Dios, ¿verdad? Ok. Teología, estudio. Ok. Entonces, Estudio de Dios. estudio de Dios. Cuando hablamos de teología, hay veces no se minimicen en usar esa palabra, que no es una palabra que ni está lejos, sino que está bien cerca de nosotros, y vamos educando el vocabulario. Ok. Vamos a sacar el cuaderno, rapidito vamos a copiar. A mí me gusta siempre darle ya escrito para no detenernos ahí sobre el bosquejo de Hebreos. Entonces ponemos ahí como tema el libro de Hebreos, ¿verdad? El autor desconocido, no tiene autor, no aparece en ninguno de los escritos el autor. No actor, autor, con U. El autor desconocido. La fecha fue el 65, según lo que escriben en los libros, 65 después de Cristo. El propósito de Hebreos, 65 después de Cristo. El propósito de Hebreos, 2 puntos. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Coma, será coma, no es que va a comer coma ahí, póngale coma. Y a creer que Jesús es mayor que la antigua ley. Que Jesús es mayor a la antigua ley. Punto y aparte. Cuarto punto. Tema principal de Hebreos. Tema principal de Hebreos. Dos puntos. Este libro muestra a Jesucristo
este libro muestra a Jesucristo. Este libro muestra a Jesucristo como el centro principal. Como el centro principal. Póngale una coma ahí, hermano. Como el centro principal, coma, no solo del Nuevo Testamento, Como principal. como el centro principal, coma, no solo del Nuevo Testamento, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. No solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura y de toda la creación. Sino de toda la Escritura y toda la creación. Entre paréntesis, ay, esto sí me gusta. Lo visible y lo no visible. Entre paréntesis, lo visible y lo no visible. Ok. Quinto punto sobre el libro de Hebreos, right? El libro de Hebreos fue escrito a los judíos recién convertidos al cristianismo. El libro de Hebreos fue escrito a los recién convertidos, a los judíos recién convertidos al cristianismo. Que estaban en persecución. ¿A los judíos qué? Hebreos judíos convertidos al cristianismo que estaban en persecución. Sexto punto. Palabra clave del libro de Hebreos. Palabra clave del libro de Hebreos. Pongan en letra grande. Mejor. Eso es lo que dice el libro y voy siguiendo el libro. Mejor. Pónganlo ahí entre comillas si quieren. Ok. Vamos a desglosar lo que escribimos ahora. El libro de Hebreo, el autor es desconocido. ¿Qué significa desconocido? Que no tiene nombre. ¿Por qué es importante quién escribe el libro? ¿Quién lo escribe? ¿Alguien que me diga algo? Lo que le venga. ¿Por qué es importante quién escribe el libro?
Cuando usted recibe una carta y no tiene remitente. Está bien. No tiene remitente. Usted dice, ¿quién me lo mandó? Peligroso, yo no la toco. ¿Verdad? ¿Por qué es tan importante el remitente dentro de la carta? Tener una referencia de quién está. Referencia de quién viene. Ajá, saber de quién. ¿De quién viene? De quién viene. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? Correcto, ¿quién lo manda? Si es de mi hermana, ya sé que mi hermana me va a comunicar algo. Si es de mi papá, estoy esperando noticia, inmediatamente la voy a abrir. Si no tiene remitente, yo digo, después la abro. De entra duda. Entonces, la importancia dentro de los libros, si usted se ha dado cuenta que todas las clases, cuando hablamos de algún libro de la Escritura, hablamos del remitente. ¿Quién la escribió y hacia quién va dirigido? La importancia no solamente es del remitente, sino del destinatario. Cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras un poquito más profundo, a nivel de instituto, nosotros tenemos que conocer las dos cosas: el remitente y el destinatario. ¿Por qué razón? Una de las razones principales sobre estas dos partes, sobre el remitente y el destinatario, es que nosotros necesitamos saber de dónde la procedencia y a quién fue dirigido. Hay libros en la Biblia, por ejemplo el libro de Hebreos es dirigido hacia los judíos, porque los judíos en aquel entonces estaban perseguidos y estaban, hermanos, no es fácil cambiar de toda una vida, toda una nación por más de 400, 800 años, viviendo teniendo un tabernáculo, teniendo un lugar de adoración, y de repente viene alguien y me comienza a hablar algo diferente, pero que viene del mismo Dios, de la misma procedencia de Jehová. Viene Jesucristo y hay una confrontación entre ellos. No se crea que es fácil para el judío haber cambiado. Nosotros mismos podemos experimentar que nuestros padres nos enseñaron a adorar ídolos, a vivir una vida normal como la vive todo el mundo, y vienen y comenzamos a oír el Evangelio. El Evangelio no nos entró así como nosotros estamos hoy aquí. No. Jamás. Hermano, costó. Eso fue martillo, hacha y machete. Pum, pum, dándole. ¿Cuántos de nosotros no nos salíamos a la medida de un mensaje cuando nos invitaban? Eso no me gusta, es que no siento, porque el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Hay algunos de ustedes que hay que apagarle la luz para que se vayan. ¿Sí o no, hermana Marta? No, ella se va de primero porque se siente allá. Ella se va de primero. Okay. Yo soy de las últimas que se van. Ok, pero el punto es que nosotros, la importancia de tener ese remitente y el destinatario para conocer de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué quise decir con que el libro de Hebreo es directamente a los hebreos? ¿Eso significa que no es para nosotros los gentiles? No, porque en ese tiempo está hablando a los hebreos. Ok, le estaba hablando a los hebreos, pero ¿la carta aplica también a nosotros o no? No, a los hebreos. En este momento sí los aplica a nosotros. Ok, ¿por qué? Porque ahí tenemos mucho que aprender nosotros lo que le escribió. La referencia que están escritas hacia los hebreos está hablando sobre nuestro Señor Jesús. Amén. Y si el destinatario, si el remitente no era Julano de tal, el apóstol Pablo, el remitente número 1 de las Escrituras es el Espíritu Santo. Amén. Ok, hermano, no se pierda de vista esto. Sí. Porque las Escrituras son inspiración de Dios a través del Espíritu Santo y dada a los hombres. Mucha gente no entiende, y esto Dios no se lo revela a todo el mundo, hermano. Hoy estaba conversando con un amigo que llegué ahí a la terminal del trabajo y conversamos algunas cosas sobre cositas que siempre me gusta disparar, porque así me disparaban a mí también. Y así venía el Señor. Y me estaba diciendo que él no cree en Dios, él no cree en diablo, él no cree en iglesia, no cree en pastores, no cree en nada. Entonces él cree lo que anda en la bolsa y lo que tiene en el banco. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de gente, con personas que están, ¿cómo se dice en español?
en blanco. En blanco, total. En blanco total, no tienen nada. Hermano, es mejor trabajar esta gente que cuando tienen idolatría en sus corazones o vienen arrastrando, porque esa gente, trabajándola como se debe, en un momento dado, ellos le van a abrir el corazón a Dios. Ok, continuamos. Pregunta hasta aquí, hermano. Remitente y destinatario, importantísimo que conozcamos. Ahora, el libro de Hebreos, como dijo el hermano, es importante el libro de Hebreos para nosotros hoy, porque la referencia que vamos a ver dentro del libro habla sobre nuestro Señor Jesucristo. Y es impactante los primeros 3 versículos del capítulo 1, hermano. Impactante, y tiene una profundidad teológica que después la vamos a ver. Pero lo importante de todo esto es que aunque sea el escritor desconocido, nosotros sabemos que el escritor, el inspirador, fue el Espíritu Santo. ¿Ok? Seguimos la segunda parte, fecha 65 después años de Cristo. ¿Por qué el 65? Acuérdense, esto no lo han visto en historia, pero lo van a ver después. En el año 70, el emperador Tito, el emperador romano Tito, invistió toda Jerusalén y la destruyó completamente, cumpliéndose una de las profecías que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo aquel que se enorgullecían los judíos. Lo desbarató, pero eso traía una similitud o una profecía con su cuerpo también. Entonces, 65 está excelente, hermano, porque era el tiempo donde la iglesia iba a comenzar a ser buscada. Una de las cosas sobre la salida de la iglesia de Jerusalén fue que el Espíritu Santo el mismo Dios tuvo que sacudirle la maca a ellos, porque ellos estaban tranquilos en Jerusalén. Si no había persecución, ellos se hubieran quedado como nos quedamos muchos de nosotros en las iglesias. ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí? Porque me sacudieron la maca donde yo estaba en la iglesia de las 50 por 15 años. Hermana Olguita llegó muchas veces por allá. Ustedes andaban en el mundo en esos tiempos cuando yo comencé allá. Ok, entonces yo en esa iglesia estaba esperando mi oportunidad. Llegué, mi última posición fue asistente al pastor. Yo era copastor por los últimos 2 años. Pero se metió el enemigo, digo yo, pero fue permitido por el Señor. Yo nunca se les olvide que todo lo que pase alrededor nuestro es permitido por Dios. El diablo no te puede tocar ni puede ponerte una zancadilla si el Señor no se lo permite. A Job el Señor le permitió que lo tocara. A David, si no ha sido por él, no se levanta Saúl contra él. Y David, el maestro de él, detrás bastidor era Saúl. Saúl no se daba cuenta, pero estaba siendo usado para pulir a David. Cuando yo salgo de la iglesia de las 50, porque hubieron cosas ahí, y yo dije, es el tiempo de salir de acá. No estuviera aquí con ustedes. Estuviera allá tranquilo, con 400 gente, unas clases ahí, pero esperando mi oportunidad, porque había gente mejor preparada que yo. Entonces yo estaba esperando mi oportunidad. Tenía 2 a 4 veces al año en las prédicas, y en las enseñanzas tenía un poquito más, de 8 a 10. Eran como 15 mis participaciones en el año. Y aquí apenas llevo 7 meses con ustedes y he predicado como 12 veces. Todos los viernes, ¿no? ¿Ah? Todos los viernes, sábado. No, si vos no venís los viernes. Yo no decir que tenés una célula allá. Ya habla por teléfono y conecta el teléfono. Mire cómo lo agarramos. ¿Para qué está el teléfono? Pero está informado. Te informa. Oye, este va por internet. La iglesia la tiene en internet. Ándese cuidado conmigo, que yo soy observador. Entonces, lo importante es que después del 65, el Señor tuvo que sacudirle la maca a la iglesia. Pero la iglesia, cuando salió desparramada, iba con el poder del Espíritu Santo, llevaban viendo milagros palpables. Ellos llevaban un power, hermano. Ellos iban con todo el paquete. El Señor no te saca para afuera y vos sin materia prima. Sin protección. Sí,
No, protección sí, siempre el Señor cobertura, pero yo quiero decir que llevaban materia prima. Material para trabajar. Equipo, la caja de herramientas. Cuando salieron de Egipto, los israelitas, que llevaban oro, ganado, prenda, comida, y el Señor movió y tocó y denle a esto, si no esta gente va a acabar con ustedes. ¿Cómo construyeron el primer tabernáculo? Con todo eso. Ok. Pregunta, hermano. Te veo serio, presidente. Cuidado, me estás pensando en el culto de la campaña caballero y no estás aquí. Sí, está nervioso. Ok. Propósito del libro. Síganme ahí. Enseñar, el propósito del libro era enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Enseñar y motivar. Hermano, hoy en día es importantísima la motivación y la enseñanza. No le podemos dejar al Espíritu Santo que enseñe lo que nosotros tenemos que enseñar como maestros de la iglesia. Hay gente que dice, no, que el Espíritu Santo se encargue. O los pastores, no, que el Espíritu Santo se encargue. Hermano, el Señor, dentro de los 5 ministerios, en el libro de Efesios, aparece que hay 5 ministerios. Y el Señor lo puso para enseñar a los maestros. Yo soy bendecido. Porque aunque no estoy en la cúspide como pastor, pero tengo una gran responsabilidad y mi trabajo es enseñar la verdad. Le estaba explicando a una hermana allá atrás que a mí me gusta enseñar y predicar lo que he vivido. Nadie va a ser impactado si tú predicas y enseñas lo que tú no has vivido. La experiencia es importante. ¿Cómo nosotros podemos hablar de Jesús si no hemos tenido una experiencia con Jesús? ¿Cómo yo puedo hablar de mi hermano Rosalío si yo no ni amistad tengo con Rosalío? Jesús es lo mismo con nosotros, hermano. Si tú te relacionas con Él y sabes cómo Él se mueve, cómo el Espíritu de Él se mueve en medio de nosotros, vas a hablar de Él. ¿Saben por qué? Porque este evangelio es de experiencia. Y eso es lo que escribimos aquí sobre el propósito del libro. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Muchos de los nuevos creyentes se quedan a los 3 o a los 6 meses si no se le da un cuidado necesario. En nuestras iglesias necesitamos discipular al nuevo convertido. Necesitamos enseñarle. Nunca le hable, usted que ya sabe la Biblia o ya se siente teólogo y se siente que discute con el pastor y que discute con el pastor y que tengo conocimiento. Siempre sepa que hay como 4 o 5 tipos de personas dentro de nuestras congregaciones. El recién nacido, el que ya está más fortalecidito, el que ya tiene dientecitos. Ya muerde y come. El que corre fuerte. El que ya tiene conocimiento. El que ya tiene experiencia y está maduro en el Señor. Por lo tanto hay que cuidar los nuevos convertidos. Porque en el libro de Hebreos enseña mucho sobre eso. Ahora, a Jesús y creer que Jesús es mayor que en la antigua ley. Vamos a leer solamente esos 3 versículos, hermano. En los 3 versículos. No, lo vamos a dejar ahí, en el próximo cae, porque yo lo apunté arriba. Ok, dejémoslo ahí. Cierren un momentito la Biblia. Ok, el tema principal de Hebreos, este libro muestra a Jesucristo como el centro principal. ¿Qué es el principal, hermana Carmen Mayén? El número 1. El principal es el más importante. Okay. Que tiene el control de todo. ¿Quién es el principal de esta iglesia? Del instituto. No, el Presidente. y ustedes no leen los papeles que llenan. ¿Quién es el director? ¿Ah? ¿Quién es el director? Aquí en la tierra el pastor. No, pero aquí en el instituto. Ay, Dios mío. Hermano Rosalío. El pastor, el presidente. Ok, es el instituto. Y él es el pastor de la iglesia. Ok. ¿Quién es el principal? El mero. Él. Aquí en la tierra le debemos respeto a él y él es el que dirige. Después de él, ¿quién sigue? Yo, su director.
¿Me explico? Y después de ahí sigue la secretaria. Y después de la secretaria, ahí... Pero lo importante es que jerárquicamente nosotros comprendamos que el principal es el centro, es el que se le debe respeto. ¿Ok? Entonces, el tema principal de Hebreo, el tema principal, dice, este libro muestra a Jesucristo como el centro principal. Mire su nota ahí. Léalo de nuevo. ¿Por qué escribimos eso? Este libro muestra a Jesucristo como el centro principal. Hermano, Él es el eje, Él es la columna vertebral de todo, de la iglesia. Yo me gozo cuando escribo estas cosas. Es el centro principal no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura y la creación. ¿Por qué dijimos lo visible y lo no visible? Hermana Olguita, léame el capítulo 1, verso 1, y yo le digo hasta dónde va a parar para que corroboremos lo que dice el libro de Hebreos. El título dice: Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí mismo. Hermano, si ustedes, vamos a parafrasear. Es interesante que a ustedes no se les olvide esta parte. Dice, esto va para gente que no cree en Dios, para gente que no cree en Jesús, para los testigos de Jehová que ellos no le dan pleitesía al Señor. Esto va para los mormones que bautizan por otro y no por el Hijo. ¿Para quiénes más? Va para los árabes, que los árabes tienen su creencia en el Corán. ¿Para quiénes más? Para toda esa gente, estos 3 versículos, miren la profundidad de esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a qué se refiere otro tiempo? ¿Tiempo pasado? En el Antiguo Testamento, perfecto. A los padres por los profetas. ¿Qué es lo que miramos nosotros en los profetas menores? El Señor habló a través de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesucristo. Amén. ¿A quién constituyó? ¿Qué cosa es constituir? ¿A quién constituyó? Eligió. Ajá, eligió. ¿Ah? Elegido. ¿Otra cosa? Estableció. Lo decretó. Le dio poder. ¿Sí o no? Dice, constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, el universo va mucho más allá del mundo. ¿Sí o no? La palabra universo va mucho más allá del mundo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hermano, nosotros vivimos por la palabra de Jesús. Hermano, ahí está hablando de Jesús. Él sostiene todas las cosas con su poder, con su palabra. Y hoy en día los testigos de Jehová están ignorando a Jesús. Ahí donde nace la fe. ¿Ah? En el poder de la palabra, donde nace la fe. Correcto, porque Él es hermano, Jesucristo es la palabra viva. Cuando nosotros la hablamos y usamos ese nombre, hermano, nosotros tenemos que tener un alto concepto del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan la otra vez que prediqué? Y dije yo que muchos tenemos la Biblia en cualquier rinconcito, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay que tenerla en un lugar privilegiado, que nadie te la toque. No la va a dejar debajo del mueble ahí, que puede llegar el perro o la cotorra y se va a comer los pedazos de las escrituras, hermano. Usted sabe cuánta sangre se derramó para escribir esto. Hermano, fueron cientos de gente que murieron para escribir esas escrituras que hoy nosotros las disfrutamos. Las tenemos de colores,
como sea, la Biblia arcoíris, la Biblia Pentecostés, la Biblia Scofield, la Biblia ¿cuál otra? Plenitud. La Thompson, hermano. ¿Cuánta gente se sacrificó por esa Biblia, por esa palabra? Seguimos y viene lo bueno. El cual siendo el resplandor de su gloria. Alguien que me interprete el resplandor de su gloria. Brillo. Brillante. Reflejo. El reflejo. ¿Qué más? La luz. Poder. Ok. Resplandor. ¿Ustedes se acuerdan cuando vienen esos rayos en nuestros países que vienen? Poder. Hermanos, son un resplandor que te apaga la luz. Fuerza, ¿qué más? Hermana Vilma. Eso mismo. Hermana Yesenia. Eso mismo. Ya lo dijeron 3 veces, hermano. Hermano Dimas. Le resplandece todo. Ok, un resplandor. Hermano, La luz que te ilumina. cuando Moisés bajó del monte Sinaí, descendió después de estar 40 días, 40 noches con el Señor, ¿qué dijo que pasaba? ¿Qué miraron en el rostro de Moisés? Resplandecía. ¿Por qué resplandecía, hermano? Estaba lleno de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios estaba con él. Hermano, cuando nosotros mantenemos esa gloria en nosotros, hermano, y nos metemos con Dios, la gloria del Señor se refleja en nuestro diario vivir. Bendito Dios. Y el resplandor de Dios está en nosotros sin que nadie, no digas nada, no hables nada. Solamente déjate llevar por el Espíritu Santo, haz tu trabajo y todo, y la gente va a decir, oh, ese hombre, está como que tiene algo. O esa muchacha, esa chica. Hermano, el poder de Dios está en nosotros. Y nosotros podemos sentir, hermano, que andamos en esa gloria de Él cuando nos metemos con Él. Cuando no nos metemos con Él, hermano, nos sentimos como el 99 cent, aquellos productos de 50 centavos que no dan ni una cora. Nadie lo quiere, hermano. Entonces, el resplandor quiere decir... Los demonios. Amén. Correcto. Entonces nosotros, el resplandor de la gloria de Dios. Y les voy a decir algo más, hermano. Ay, Señor. Jehová Dios, el Hijo Jesucristo que se manifestó en nosotros, y la radiación del poder de Dios en Jesús está en la iglesia. La iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que manifestarse al mundo que somos la resplandor de la gloria de Dios. Hermano, esto es profundo. Entonces, nosotros como novia del Cordero, que Él está en nosotros, tenemos que resplandecer. Por eso, hermano, que muchas veces nos humillan en los trabajos. Y tú eres cristiano y mira, casi te trompeas con el fulano de tal. Porque yo también soy débil y cuando a mí me buscan me hallan. Además, esta mano se me quedó fuera cuando me bauticé, se quedó afuera. Esta no está convertida. Así es que, cuídate. No, yo los he visto, hermano. ¿Sí o no? Una vez estaba en una rueda, hace tiempo, como unos 12 años, estaba en una rueda así y estaban riéndose a carcajadas. Un muchacho cristiano que tocaba el órgano en la iglesia, estaba contando unos chistes, pero de los heavy duty. Y yo llego, ¿y qué pasa ahí? Dice, no, uno es lo que va a tu iglesia, dice, está tirándose unos chiles, dice, pero de los pesados. Y yo me arrimé y haciéndole rueda. En vez de, ¿cómo va a resplandecer, hermano? Ay, hermano Rosalío, ¿qué diría Jesús en ese momento de ese cristiano? Agacha la cara y era triste. No, yo si fuera Jesús le mando un rayo. Eso y todas esas que tienen los policías ahora con corriente eléctrica. Que caía ahí. No hay misericordia en usted. No, pero hermano, es que da coraje. ¿Sí o no, Olguita? En vez de estar predicando, teniendo ruedas para que lo atendieran, tirándose los chistes más. Y me dice uno, mira, ahí está.
es de tu iglesia, dice, porque no conoce. Hermano, qué vergüenza. Yo allá salí como A estar predicando. a estar predicando y los tienes impactado a todos. Pero chiste arriba, chiste abajo. No. No, ella que estaba reuniendo la gente para que llegara usted. Estaba haciendo la introducción. Entreteniendo lo que A saber a quién le estará hablando Dios ahorita. Pero, ¿y a qué se acercó usted entonces también? Que yo me senté. Lo llamaron que fue Campeón, yo le voy a decir algo. Este hombre que vi aquí, tuve un impacto con Dios cuando yo me convertí. Te digo, porque las conversiones no son iguales de mucha gente. Sí. Hay mucha gente que le pasa de la tortilla que se pasmó. ¿Usted sabe cuál es la tortilla que se pasmó? Que se coció en un lado y el otro quedó sin cocer. Y da pena, hermano. Da pena. Sí, es cierto. Este hombre está... vergüenza, no da pena. ¿Ah? Da vergüenza. Sí, da pena, hermano. Yo de Jesús, ¡pah! Me meto ahí. Ok. Jesús enojado. Es muy suave. Entonces, sigamos ahí descifrando. Volvamos acá, hermano. Volvamos acá. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, cuando le salga un testigo de Jehová, lléveselo a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Qué me decís de esto tú? Decirle, ¿qué? El que sostiene todo es el Hijo, porque a Él le ha placido darle todo el poder al Hijo. Ahí me dijo un testigo, me dijo, Jesucristo no hizo nada, Él no vino a cambiar nada aquí. Digo, solamente para decirle algo, desde ahí se comienza a contar los años, nada más de eso. ¿Sí? Imagínense. No, hermano, yo estuve tratando con un señor casi como 2 meses y le saqué las 66 cartuchos. ¿Usted le ha sacado la de 66? ¿Cuál es la de 66? Pues usted que está riendo. Ah, ok, sabe. Le saco la de las 66, pero se lo puse en tiro a tiro primero. Pa, 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 y quedó así y le saqué se la puse en ráfaga. Mira, hermano. De verdad. Y mira, hermano, ese testigo de Jehová si tenía, mira, el cachudo adentro. Ese testigo si estaba bien convertido por el otro, hermano. Sí, estaba bien blindado. Chupaba, bailaba. Y dice, no, yo solo bailo, dice ¿cómo me decía? Esa baladita rica. Así me dijo, hermano. Y él me dice, la primera vez que llegó, oiga bien cómo fue ese encuentro conmigo, porque a mí me encanta, cuando llegan a la casa y mi señora está ahí, le digo, hazlo pasar, porque a mí me encanta tratarme con ellos. Porque armamos ahí tú sabes, me pongo a entrenar con ellos. Y entonces lo hago pasar y él andaba con 2 muchachos y cuando se sientan y todo, comenzamos a hablar y todo y les comienzo a disparar solo textos así, el libro de Hebreos, el Filemón, Apocalipsis, cuando dice que se le arrodillaron a él, el Salmo 110 donde dice que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, y todo el poder se lo ha dado a él. Hermano, Juan 3:16, Juan 1:1, hermano, donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y habitó entre nosotros, hermano, artillería pesada, y entonces tuve que sacarle la de 66, pum, pum, cuando se la puse, dijo, espérate, me dice. Me paró. Mejor me voy. ¿Ah? Mejor me voy. Le dice al otro, mire lo que hizo, mira Enrique, como que le dice, mira, le dice, este sabe, le dice, y lo tiene en la puerta, andate y déjame ver si puedo acabar con él. ¿Cómo? ¿Que va a acabar conmigo? En mi propia casa. Y yo lo estoy escuchando, yo no sé si el Espíritu Santo, y entonces dice, déjame usar, tú sabes que nosotros le voy a tirar fuerte ahora, voy a acabar con él, yo sé que voy a acabar con él, pero andate. Y se fue el muchacho y me quedé con él, y yo lo había escuchado. Le dije, ¿y cómo vas a acabar conmigo? Me le sentí ahí en el comedor. ¿Me escuchaste? Brother, le dije yo, si el Espíritu Santo está aquí, le dije aquí. Y entonces me dice él, no, porque tú sabes, me dice, ustedes tienen que saber, me dice, que Jesucristo fue un profeta. Le dije, ¿sabe qué, varón? Le dije yo,
yo le voy a decir algo. La vida de nosotros está en la mano de Jesús. No hay nadie que pueda entrar al cielo si no es a través de Jesús. Y de allí me lo llevé en 6 sesiones. Hermano, lo dejé pasconeado. Le tiré texto, hermano, pero el Señor dice, regreso la otra semana, y regresaba. Pero me quedó la experiencia, hermano, de que le inyecté palabra, pero el hombre tiene una cobertura. ¿Por qué? 25 años en los testigos de Jehová. Entonces no se puede hacer más nada, hermano. Siempre ande la de 66 usted. Póngase en el ráfaga. No ande pistola de agua, porque esa no hace función. Pero mire, hermano, ganarse un testigo de Jehová y sacarlo de su es difícil. No lo sacas así nomás. Tiene que tener propósito Dios. Y fíjese, eso no es de nosotros, sino es de Dios. El libro de Romanos dice, porque algunos han negado la fe, dice, y el Señor los ha entregado a espíritus de muerte, porque ellos han querido mejor disfrutar su vida carnal que antes la vida espiritual. ¿Sabe cuál es una de las teorías de ellos? Que en el templo ellos disfrutan en el espíritu, se gozan en el espíritu, pero en su casa disfrutan la carne. Está buena la teoría, porque suena bien, ¿verdad? En el templo lo espiritual y en la casa lo carnal o en el party. Tus hijos dicen, está bien, pero no es lo que me dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Sí, 3:16 de 1 de Corintios dice, ¿acaso vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Templo moral. ¿Cómo dice 1 de Corintios 3:16? ¿Alguien lo tiene ahí? ¿O me equivoco? ¿Es segunda o primera? Son textos clave, hermano, a la hora de hablar de la palabra de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿O no ignoráis? ¿No dice. sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagínense, ¿qué hago yo como templo de Dios? Bailando mi bachatita. Hermano, por favor, nunca estén bailando. Y yo estoy sacudiendo. Yo sabía que me iban a decir algo. Mira, a este le tengo miedo. Le tengo miedo. Sí. Dígame, hermano. Yo tengo una amiga que ella trabaja arriba de UPS hacia arriba. Ok. Y que se tocó como un testigo de Jehová. Y dice que él dijo que él la quería a ella. Escuchen a la hermana. Y entonces dice que le dijo, ¿y usted que no es cristiano? Dice que yo soy testigo de Jehová. ¿Y qué? Dice que le dijo a ella. Y dice que le dijo ella, estos no son nada, dice que le dijo ella a la amiga de los señores. No, dice que le dijo, ¿y tú crees que tú eres casado? Dice que le dijo ella. Sí, dice que yo también soy casada, dice que le dijo. Y dice que le dijo, no soy celoso, le dije. no, dice que le dijo que él la quería tener por una noche. Ay, Dios mío. Y dice que le dijo, ¿y tú crees que Dios te perdonaría? Dice que le dijo, lo que tú estás haciendo. Dice que le dijo, está delante de Dios bien lo que tú estás haciendo. Ay, que le dijo, ahora lo hago y mañana le pido perdón a Dios. Dice que Dios te perdona, pero ¿y las consecuencias qué? Dice que le dijo. Yo no soy cristiana, pero yo sí sé que le dijo. No fue a usted que le pasó eso, ¿verdad? No fue a usted que le pasó. Okay. Está bien, está vivo aquí. Yo no trabajo con gente así. Sí, no, hay que pararlo, hermano, hay que pararlo. Hay que tener cuidado. Ok, entonces, la importancia es saber, hermano, que nosotros estamos en la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que están en la verdad? Amén. Y las escrituras no nos engañan, hermano, porque las escrituras, lo que estamos estudiando nosotros es doctrina. Y hablamos de doctrina, es toda escritura, toda la enseñanza de las escrituras tal como está en ellas. No podemos ni alterarla, ni quitarle, ni ponerle. Por lo tanto, cuando los testigos de Jehová interpretan las escrituras, las interpretan con su mente natural. Y las cosas del espíritu no las puede entender la mente natural. Es imposible, hermano. Imposible. Póngame a un carnal a interpretar las escrituras, hermano. Se va sobre un plato de espagueti todo enredado. ¿Sí o no? Pero ponga a un cristiano, tal vez no que la interprete, pero va a ser lúcido. Va a entender y va a abrirle el corazón para aprender. Porque ¿cuántos de nosotros no comenzamos dando los primeros pasos en el Señor? Caminando poquito a poco, y muchos de nosotros ahora caminamos rápido y otros corremos.
¿Viste? Para preparar o enseñar a otros. Ok, seguimos y dice, para terminar acá, habiendo efectuado, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El ingrediente para el pecado vino del cielo, no es humano. El ingrediente para limpiar el pecado del mundo no vino del hombre. Porque el pecado no se ejecutó, no es terrenal. El pecado vino del cielo a través del arcángel por el Satanás. Lucifer, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, si algo viene del martes, del planeta Marte o de la luna, un virus o algo, tiene que venir el remedio de allá mismo, porque aquí no se encuentra ese material. El perdón de nuestros pecados vino también de allá del cielo, que se llama Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos ser perdonados por ningún hombre ni por ninguna otra práctica humana. Que alguien le diga, vaya y haga 3 Padres Nuestros, 4 Ave María. La religión no puede perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado y hacer dentro del hombre sentirse perdonado es Jesús. ¿Cuántos son perdonados por el Señor? Amén. ¿Cuántos sienten el perdón? Amén. Hermano, ¿se siente el perdón? Sí. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Sí o no, Olga? ¿Sí o no, hermano? Amén. Nosotros por eso somos gente espirituales y que hemos muerto al pecado. Hermano, hemos muerto a la carne. Yo te veo no convencido a vos, bro. ¿Ha muerto a la carne, sí o no? Yo los veo raro esta pareja hoy. No, al esposo. Hermano, hemos muerto al... Es más, les voy a decir algo que nunca se les va a olvidar. El libre albedrío en nosotros está muerto. Concerniente al pecado. Tú no eres libre de pecado. Primero, porque tu naturaleza nueva no te lo permite. Hermano, cuando tú cometes un pecado, inmediatamente hay alguien allá adentro que se prende el bombillo. Te redarguye. Hay algo que no, hermano, que nos inquieta. El espíritu reclama. ¿Sí o no, hermano? Y si no lo inquieta, ¿es por qué? Si no lo inquieta, hermano, es como alguien, como estamos hablando César hoy con él. Hermano, cuando uno ha nacido de nuevo, le encantan las cosas de Dios. Amén. Las cosas espirituales. Sí. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, hermano, hay que traerlo amarrado a la iglesia porque él hizo a través de una emoción, de un momento dado, o alguien lo agarró. A mí no me gusta que cuando yo hago el llamado, que un diácono o alguien me traiga casi a la fuerza al que va a ser convertido. Porque eso sería como un abortivo, hermano. No va a entrar a vivir, a disfrutar la vida espiritual. Sí, hermano. Hermano, esto de la vida espiritual, hermano, es bien, es profundo, pero es tan simple como suena. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el que ha nacido de nuevo y ha nacido del Espíritu, las cosas del Espíritu quiere. Cuando nosotros éramos carnales, buscábamos las cosas carnales. Pero hoy, ¿qué están haciendo ustedes aquí conmigo? Aprendiendo las cosas espirituales. Por eso le digo a Nicodemo, si no eres nacido de agua y de espíritu, no eres digno del reino del cielo. Si no va... No, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Y qué es el agua? O sea, esa es una interpretación profunda. ¿Qué es el agua? ¿De qué está hablando? Está hablando de el bautismo, el agua. Es la palabra de Dios. Ok, del agua, correcto. Es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo son las dos cosas primordiales para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos, hermano, en esa dimensión del Espíritu, ya tu libre albedrío lo perdiste. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que antes vivía para la carne, hoy lo vivo para la gloria de Dios. Hermano, mire, cuando nosotros comenzamos a aflojar, la parte espiritual comienza a decaer y la carnal se comienza a manifestar, aunque seamos convertidos. Por eso dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y la palabra escudriñar, irse más profundo que lo superficial. Porque cuando tú escudriñas vas a encontrar los peces más grandes, hermano. Cuando tú te metes superficialmente, mojarrita o pipilachitas, así lo que te vas a comer, ¿y qué te va a alimentar eso? Cuando tú te metes profundamente y aprendes y le dices: Espíritu Santo de Dios, enséñame a navegar en tu palabra. Viene revelación, viene enseñanza, viene fuerza espiritual. Hay mucha gente, hermano, y me disculpa ustedes, como estudiantes del Instituto Bíblico, hay muchos de ustedes que se están nutriendo solamente con el culto. No están tocando las Escrituras. Y así no van a llegar lejos en esto de estudiar la palabra. Amén. Si usted no estudia la palabra y se mete a navegar con él, muchas veces se va a sentir como que se está hundiendo. Pero recuérdese que en las profundidades que nosotros, cuando nos suelta el Señor, es que comenzamos a aprender a nadar. Amén. ¿Sí o no, hermano? Sí. Entonces, el creyente nuevo o el estudiante del instituto tiene que acostumbrarse a leer las Escrituras. Lo poquito o lo mucho que usted aprendió en la clase, póngalo en práctica, métase en ella, para que se vuelva diestro. ¿Qué es lo que dice un dicho? Que la práctica hace al maestro. Y si él no practica, si usted nunca lo ha soltado en un volante de un vehículo, jamás hubiera aprendido. Suéltelo, suéltelo. Hermano, el Señor quiere que nosotros comenzamos a mover nuestras manos, nuestra fe en las Escrituras, a saber manejar esta palabra, a saberla utilizar. Cuando yo le dije lo de los 66, le tuve que sacar artillería pesada al hombre. ¿Para qué? Hablándole quién era Jesús. Solo háblele de Jesús. Hable de la salvación. Hable de lo que Jesús es capaz de hacer a través de la fe. Hermano, y el hombre, la persona tiene, si no razona, es que el corazón de él es de piedra. Hay gente que es corazón de piedra. Usted le puede hablar 1 año, 10 años, y ellos no van a aceptar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque ellos han despreciado la luz, porque sabe que si ellos vienen a la luz, no van a poder vivir las pocas vergüenzas que viven. ¿Cuántos de nosotros no vivíamos poca vergüenza? ¿Sí o no, Martita? ¿Ah? Dígalo con así, a vos después. Amén, hermano. Yo vivía mis pocas vergüenzas. Antes, ¿verdad?, de estar con su esposa. Antes de venirse a Estados Unidos. Hermano, todos nosotros hacíamos cosas que no tenían. Hermano, que si nosotros las contáramos, hermano, mujeres y hombres, si las contáramos, nos da vergüenza, hermano. ¿Sí o no? Nos diera vergüenza. Porque, hermano, cuando nosotros venimos al Señor, todo cambia, todo se transforma. Comenzamos a vivir en el Señor. Y lo que antes nosotros no podíamos interpretar o dilucidar, hoy nosotros lo dilucidamos y lo apartamos, lo echamos a un lado. Vivimos una vida ordenada, vivimos una vida santa para el Señor. Entonces, lo que quiere decir aquí el apóstol, ¿qué quiere decir? Al final, y dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de las alturas. Y no solamente eso, sino que se sentó en nuestro corazón. Termino diciendo, para terminar esto aquí, nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, que nos ha cambiado y lo tenemos que hablar por experiencia. Y quieren que les diga algo, hermano, algo más. Nosotros estamos en persecución. Todos los días los planes del diablo es acabar con nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Hermano, es acabar con nosotros, con nuestra vida. Peor cuando buscamos a Dios más de cerca. Entonces, termino la clase diciendo: el libro de Hebreos, que le sirva a usted, el primeros 3 versículos, 4 versículos,
es un libro poderoso para combatir a todo aquel que no cree en Jesús. ¿Ok? Se los sacan ahí y acaben con cualquier persona diciéndole, este es Jesús a quien yo le sirvo. Ahí está la base y el fundamento en estas epístolas sobre nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, hermano, y nos fuimos. Dígame si no. Claro. Dígame si no, hermano. Hoy somos nuevas criaturas. Somos diferentes. ¿Quién no da $1 por nosotros, hermano? Nadie. Nadie da $1 por nosotros. Hoy, mire, estoy cotizado en el mercado de los... del mercado de los... Chacho, estoy cotizado. ¿Cuánto dan por mí? A ver, ¿qué comienza? Olga, ¿cuánto da por mí? Hermano, ¿cuánto da por mí? 300. Comienza con 3. ¿Cuánto? Usted ya está vendido. 300 y me vendo 600. No, pero yo le estoy diciendo, estamos cotizados. ¿Saben lo que dice la Escritura? Para que sepa la cotización suya. 7 mundos de esto. ¿Lo han leído en la Biblia? Que nosotros valemos más que 7 mundos que esto. Nadie lo ha leído. ¿No ha llegado ahí? Para la otra semana me traen ese pasaje de castigo. 7 mundos de esto vale nuestra alma para Dios. Me lo traen de tarea, así que ya la agarraron por no saber, no leer la Biblia. Recuérdense, busquen ese pasaje. ¿Cuánto es el valor de nosotros? Nosotros estamos más que cotizados. Más que 7 mundos de esto. Ok, hermano, pregunta, ¿nadie pregunta? ¿Dónde está? No, yo no sé, ustedes van a investigar. Pregunta, hermano, nos fuimos. Como se habló de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que ellos no creen. Ajá. ¿Tú fuiste testigo antes? No. Ok, sí. No, aquí conmigo venga, pónganse pilas, hombre. Casi andaba. Mira tu hermana contando, pero yo jugando, hermano, yo sé que usted está... No, que hermana, no. Lo que estaba diciendo es que si la persona que le estaba tirando Era a mí, por eso le digo. Ajá, no, pero pasó la prueba a su amiga, ¿no? Lo rechazó. Bueno, porque no sé, el final no lo contó. Oigamos al hermano. Yo he platicado con muchos testigos, ¿verdad? He platicado así como cualquiera, creo, de los que estamos acá. Pero yo lo que quiero saber es, en San Juan 1.1, ¿verdad? Dice que el verbo estaba cuando Dios dice era un Dios. Lo ponen a Jesús como un pequeño, o sea, es un inferior, Dios, ¿no? Como un Dios, pero Dios es todo, o sea, el Dios Padre poderoso y Jesús ahí... La Biblia de los testigos de Jehová dice, porque el principio y el verbo era un Dios. Exacto. Yo lo que quiero saber es, esa traducción, ¿por qué la hizo? Claro, porque esa traducción del Nuevo Mundo, yo tengo una Biblia del Nuevo Mundo, tengo una Biblia de Mormón, tengo una Biblia católica. Eso también se los recomiendo para que se documenten. En vez de estar viendo los 3 chiflados, los 4 mosqueteros, pónganse a leer la Biblia, el libro, hermano. Barbaridad. Los voy a bañar con agua bendita a ustedes. Hay que leer, hermano, hay que leer mucho. ¿Pero dónde sacó la traducción? Ellos la hicieron, hermano, como por 20 años. Los testigos de Jehová, la Biblia del Nuevo Mundo, ellos hicieron esa traducción, ¿oyeron? Okay, pero así es que esa traducción... ¿En qué se basaron para decir que realmente así era la traducción? Y no... Ellos mismos tenían sus propios traductores. Esa Biblia no la usan todo el mundo, solo ellos. No, claro, yo sé, porque yo le pregunté a él. Acuérdense que conmigo van a tener 1, 2 y 3 de Juan, y ahí lo vamos a detallar. El Watchtower aquí en Brooklyn es donde hacen la traducción. Incluso ellos dicen que si no es por medio de los libros eso, no pueden entender la Biblia. Es correcto. Y no aceptan a nadie, que no haga pacto primero con ellos. No lo permiten. Vamos a estar en pie, hermano. Ya les caché 5 minutos. Ok, la otra semana, ¿cuál es el trabajo? Encontrar el versículo. El versículo donde dice que somos, el valor de nosotros es 7 mundos. 7 mundos no los el valor de nosotros. No lo valemos. Ok. Y este hermano dio 300 por mí, nadie dio más. Oiga,
lo vendo en 6, me dijo. Buena meta. Ay, Dios mío. Vamos a orar, hermano. Voy a pedir que hermano Freddy pase aquí al frente. Si esto es parte de Dios, hacer una oración por él. Aleluya. Para que el Señor me lo bendiga, especialmente a él. Amén. Que el Señor le dé sus sueños, lo bendiga. Es un proceso que él ha pasado. Y los demás oramos pidiéndole al Señor que el Señor nos use, nos abre el entendimiento y nos dé sabiduría y capacidad también a los maestros, porque nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor eterno, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos gloria, Señor. Adentrar la otra parte vamos a ir al libro. Sobre el texto, ¿alguien lo halló? Nadie encontró el texto. Nadie. No. Uy, hermano, ese mensaje fue suyo. Te voy a quitar 10 puntos. ¿Sabe cómo es la introducción del mensaje? Para que sepas, me dijo. ¡Pum! Me dice, no hay ningún texto con... Ok, estuve hablando, los que investigaron en internet. ¿Ah? No le creo que lo tuvo a uno tonteando. No, espérense. Que aquí... Estudiando que es diferente, dígale. Mira, oigan esto y miren lo lindo del Señor de perdernos. Y es lo siguiente. Yo cuando comencé de camionero, comencé aprendiendo a los que manejan. Yo comencé aprendiendo a manejar, a leer mapas. Te estoy hablando de 8 años atrás. Y de la única manera de aprender es perdiéndose. El que no se pierde no sabe direcciones. El que diga que nunca se ha perdido en la carretera es porque... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el texto está ahí. Porque yo hablé con 2 colegas míos, compañeros míos de clase, y que siempre estamos conversando, y me dice, sí, yo lo he leído, pero yo te lo voy a buscar. Y yo me puse a buscarlo antier, porque como estaba con los mensajes y estoy preparando un material para este mes, con lo que tenemos un programa con el pastor. Entonces he estado muy ocupado y me puse a buscarlo ahí y no lo encontré. Entonces le dije a mi hijo, búscame en internet esto, y me dice que aparece como una expresión. Aparece como una expresión y aparecen las expresiones que tú me mandaste. Ahora, ¿qué aprendemos con esto, hermano? Que no todo lo que uno exprese o lo que uno esté diciendo, siempre y cuando no sea doctrina, fíjense bien, siempre y cuando no sea doctrina, porque podemos traer una información incorrecta de un texto, pero en esa equivocación sobre la aplicación no hay ningún problema, porque nadie ha salido dañado o alguien se siente dañado. Lo único que similar a eso que te dijo en Ruth 4:15. Perdón, ¿cuál? Y andábamos todos perdidos. Encontrémonos, ya nos encontramos aquí. Oigan ¿cuál encontraste? Similar a eso que está. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor que ti, que 7 hijos. Oh, los 7 mundos no existen, son 7 hijos. Sí. Porque al final de Juan aparece de que si se escribieran todas las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, no alcanzarían, se escribieran en libros, no alcanzarían en todo el mundo. Dicen, ni en el mundo completo los escritos de él. Pero la expresión que yo usé, yo sé que yo la he leído en las escrituras, pero no está en las concordancias, pero yo la voy a hallar. Si no la hallo, I'm sorry, porque lo apliqué, lo dije, pero es una expresión no doctrinal, que no cometí un error doctrinal, porque si no ahí les pediría disculpas, y no solamente disculpas, les pongo 10 puntos extra por haberla regado. Le voy a decir algo. Ajá, oigan a la hermana Yesenia. Yo creí que usted lo hacía, era con la intención. No, la otra vez lo del... No. O sea, éramos curiosos.
para curiosear. No, pero no fue esa mi intención. Pero usted sabe que en mi punto de vista, eso estuvo bueno, porque uno se enriquece más. Pero verdad que hallaron las 4 o 5 expresiones ahí. Va un sinnúmero de listados. Información. Pero si no hubiera sido por lo que usted hizo, yo creo que él no me doy cuenta. No se da cuenta y no. Tampoco se preocupa en querer leer más. Entonces volvámonos a perder otra vez. No, es cierto. Y entonces yo estaba viendo lo positivo que yo le estaba viendo a eso, que encontramos las expresiones que no están dentro de la que nosotros las ocupamos como costumbre, pero está bien. Estoy disculpado. Oh, pastor, dígame. Dice, hermano, no son 7 mundos, son 7 ciudades. Lo pondré por autoridad, 7 ciudades, no son 7 mundos. No, es que la expresión que yo usé fue que el valor de nuestra vida, nuestra alma, tiene más valor que 7 mundos de estos. ¿Ve? Yo he leído ese pasaje en la Escritura. ¿Dónde? No lo sé. Pero que yo no lo uso, no se usa casi. Por eso voy a... porque la Biblia es un mar. Allí hay un mar. Entonces, ¿estoy disculpado? Claro. Ok. Es más, tienen 10 puntos todos. ¿Quiénes investigaron? Yo veo aquí 1, 2, 3 que no investigaron. Yo estoy viendo aquí a alguien que no investigó. Y aquel está agachado, mira. Todas las hermanas, mire, ¿qué los ha hecho? Todavía me puso una duda el domingo que me dijo esto está en Ok, guarden calma. Los 10 puntos de la nota diaria ya lo tienen. Ok. Vamos a orar, hermano. Vamos, por lo menos hubo uno que le sacó provecho a la perdida que se metió. Siempre ayuda. Mi hermano Guillermo. Un listado de palabras que se usan. Sí. Y que los predicadores o se usan contextualmente y se van grabando en nuestras mentes. Por ejemplo, a Jonás se lo tragó una ballena. Es el pez más grande que hay. Por lógica. Que la gracia tuya sea sobre ellos. Dame dirección, Padre Santo. Yo he preparado tu clase para impartírselo a ellos, Señor. Mira el error que cometí la semana pasada, Señor. Y son cosas que pasan a uno no es perfecto. Pero la gracia tuya está sobre nosotros, cobijándonos, bendiciéndonos, llenándonos de tu gracia. Te pedimos en una manera especial por los 3 alumnos que no vinieron, Señor, que no están presentes, y en especial por la hermana Carmen Mayén, Señor. Enviamos la palabra de bendición sobre su cuerpo. Si es el problema que tenía la otra vez, Señor, en su cabeza, te suplicamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, la toques, que envíes tu mano poderosa y fuerte a través de tu ángel divino, y que seas tú bendiciéndolo de una manera especial ahí donde estés, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Ok, vamos a sacar el libro, hermano. Voy a ir leyendo desde la página 251, donde está el bosquejo. Si hay alguna pregunta sobre lo que yo vaya disertando, ustedes me pueden parar y preguntarme. Ok. Página 251. Entonces ustedes me van siguiendo con la vista y ahí vamos discerniendo. Hay muchas cosas que aprender y conforme el Espíritu Santo nos guíe, vamos a ir enfocando la enseñanza. Dijimos la semana pasada que el libro de Hebreo es uno de los libros más profundos. Y quiero decirles algo porque estaba estudiando el libro en sí, la Biblia, y la revelación que está en los primeros 3 versículos, hermano, del capítulo 1, hermano, eso tiene una profundidad terrible, hermano. Pero eso no es profundo, eso es súper profundo, eso es revelación de Dios. Y el apóstol Pablo, me estaba acordando yo, que él dice, no sé si fue en el cuerpo o en espíritu, no lo sé, pero conozco a un hombre, dice, de que fue llevado al tercer cielo, él hablando de sí mismo. ¿Oyeron? Entonces el apóstol Pablo no caminó con nuestro Señor Jesucristo, y él no está dentro de los 12 apóstoles,
Pero Pablo recibió una revelación profunda cual ningún otro hombre después, ¿cómo se llama? Que después de Moisés que lo haya tenido. Bueno, aparte de Apocalipsis, que el libro de Juan tuvo esa bendición, hermano. Pero este hombre fue llevado al tercer cielo. Y también, fíjense, se le fue puesto un aguijón. ¿Por qué no te mueves para acá? Porque aquel sacando la cabeza y yo ya estoy viendo que alguien me saca la cabecita ya. Hacerte así al centro. O te mueves tú, hermano, para que el muchacho va a salir con dolor de nuca y después vamos a estar orando por él. Entonces, el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo, ¿quién está? Está Dios, hermano. Es el trono del Señor. ¿Viste? Porque está la atmósfera, la estratosfera, el espacio y lo infinito que nosotros no lo conocemos. Entonces, por lo tanto, yo siempre hemos hablado entre compañeros del ministerio, yo casi le doy al apóstol Pablo. Así es que si alguna vez uso la expresión el apóstol Pablo, no me tiren piedra, porque le vamos a dar esa. Pero es que tiene bastantes expresiones de las epístolas de Pablo, el libro de Hebreos. Sí, y también tiene bastantes expresiones, y los hermanos, y de la forma que él escribe, una manera profunda. Si usted lee el libro de Romanos, el libro de Romanos es profundísimo también. Tiene ¿para qué le digo? Ya ustedes, cuando nos metamos ahí, vamos a darnos cuenta. Ok, hermanos, me siguen con la vista y cualquier cosa me preguntan. Vamos a concentrarnos. Yo quiero que se concentren para que la palabra quede en sus mentes y podamos retener lo mucho o lo poco. No vamos a escribir, hermano. No, por ahora no, mi corazón. Saca el libro y en la página 251. Lo tengo. Ok, donde dice propósito de Hebreo, en la parte de abajo. Dice, el autor estaba profundamente inquieto. ¿Permiso? ¿Lo hallo, hermano? 251. El autor dice, estaba profundamente inquieto porque sus lectores estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. ¿Para quién fue escrito? ¿Hacia quién iba dirigido el libro de Hebreos? A los hebreos, correcto. Entonces estamos hablando de judíos. Judíos. En ese momento la carta estaba dirigida hacia ellos. Como decir, yo recibo una carta, viene a los nicaragüenses. Pero esta carta se expande al mundo porque es palabra de Dios. ¿Me explico? Fue escrito a los nicaragüenses, pero hoy son bendecidos los salvadoreños, dominicanos. ¿Por qué? Porque la palabra se expandió. ¿Ok? Seguimos. Entonces, escribió para hacer una seria advertencia contra la tal deserción de la verdad. Y en ello lo alentaba también a luchar hacia la madurez espiritual en Cristo, observando que Cristo es superior en todos los aspectos a lo que ellos tenían bajo la antigua ley de Moisés. Madurez espiritual. Hermana Yesenia, ¿qué es para usted madurez espiritual? O deme algún concepto sobre lo que usted entienda sobre madurez espiritual. O póngame un ejemplo de madurez espiritual. Una persona que está bien centrada a Dios. Una persona que está bien centrada a Dios. Máximo. Una persona que ha pasado quizás muchas pruebas. Estamos hablando, vamos a decir, si una persona es nuevecita, 2 años en el Señor, y no ha pasado muchas pruebas, ¿será maduro espiritualmente o no tiene que ver nada de eso? A través del tiempo también, bueno, hay personas que necesitan ser quizás mayores, ¿verdad? Tal vez tiempo bastante, pero hay personas que tienen mucho conocimiento, Dios las puede usar, aunque no sean tan, ¿verdad?, con mucho tiempo en la iglesia. Ok. ¿Alguien que me quiera opinar sobre madurez espiritual? Ana Vilma. Bueno, yo voy a dar una opinión que tengo yo. No me preocupe, estamos aprendiendo. Yo puedo tener 20 años en el Evangelio, pero si nunca, de verdad, nunca me he convertido, nunca me voy a madurar en las palabras del Señor. Pero si de verdad yo llego a conocer a Dios, entonces sí maduro. Aunque tenga, digamos, 1 mes, 2 meses, y una persona madura en los caminos del Señor, vengan vientos, vengan marea, venga lo que venga, no se va a correr solo así por así. Entonces, ¿dónde erradicaría o dónde usted centraría
la sobremadurez espiritual, ¿a dónde usted centraría a la persona para decir, esta persona es una persona madura espiritualmente hablando? En mi manera de pensar, yo, lo único que yo le he pedido a mi Dios, y le pido que sea el discernimiento de espíritu para yo poder sentir si esta persona de verdad está madura en el Evangelio o no. Ok, voy a cambiar la pregunta. Levánteme la mano una persona que se considere maduro espiritualmente. Uno. Ok. Dígame 3 características suyas por qué usted se cree que es maduro espiritualmente. Una de esas 3 sería sabiduría. Ok, usted se siente un hombre sabio. Por la palabra y por obediencia. Ok. Pero deme una segunda. Sería obediencia, sometimiento. Usted se siente que es un hombre obediente al Señor. Amén. Amén. Está bueno. Es la tercera. Mira, es difícil verse uno mismo, ¿yo? Pero lo estoy haciendo por una tesis rapidita. Dígame la tercera. La tercera sería, no tengo nada que esconderle al Señor. No tiene nada que esconderle al Señor. Aleluya. Uy, chica, este hombre sí me dio eso. Allí sí me dejó tendido. Mire, hermano, la madurez espiritual que está hablando Pablo, él está atendiendo, está diciendo de que la iglesia nuevecita en el Señor, la iglesia tierna, los jóvenes son inmaduros, porque están tiernos, están aprendiendo la vida. Y lo que él está diciendo aquí, para enseñarles a luchar, y tomen una madurez espiritual, porque sabe que la iglesia está tiernita, está agarrando experiencia. Y el hermano, un hombre nuevo en el Señor, ¿cuánto tiene usted, siervo? 2 años en el Señor. Él se hace una autobiografía, rapidito, una tesis rápida. Y yo una vez, no sé si enseñé o prediqué, sobre que nos miremos en el espejo y nosotros mismos nos examinemos a nosotros mismos, porque es importante siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros. ¿Ok? Entonces, es importante saber qué es un hombre espiritual. Un hombre espiritual es aquel hombre de compromiso. Un hombre espiritual es aquel hombre que obedece la palabra de Dios. Un hombre espiritual es que tiene sabiduría de lo poco o mucho que va acumulando en la mente de la palabra. Eso lo pone en práctica. ¿Qué es lo que dice Santiago 5:12? Que seamos oidores no olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Así dice Santiago 5:12. Léeme bien el texto, cómo aparece ahí. Santiago 5:12 creo que dice. Hermana Irma, ni Biblia trajo, hermana. Déjeme ver, si no trajo Biblia aquí mismo. Pero sobre todo, hermanos míos. Pero, oigan al hermano, 5:12, ¿cómo dice? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que a vuestro sí sea sí. No era así en ese el texto, pero mire, sobre madurez espiritual, el hombre está hablando sobre algo real, que lo que nosotros hagamos, lo hagamos en la firmeza y en el conocimiento de lo que le agrada a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos sabiduría a nuestra vida, eso es madurez espiritual. Hablar cuando tenemos que hablar, callar cuando tenemos que callar. El proverbista decía que al necio el hablar se le toma por necedad, y al sabio el callar cuando tiene que hablar se le toma por falta de sabiduría al sabio. Pero entonces lo que queremos decir con esto es que nosotros tenemos que comprender que la madurez espiritual es mediante un compromiso que tú tengas con el Señor. Hay gente que puede tener 18, 15, 10 años en el Señor y nunca maduramos. También, hermano, yo creo que la madurez espiritual, a mi manera de verlo, como que es un proceso. Correcto, un proceso. Te entregas al Señor y poco a poco te vas comprometiendo. Amén. Porque no es que se cambie así de un día para otro, pero es poco a poco. Porque hace 2 años que regresé y yo me puedo ver 2 años atrás y la verdad que... Hay una diferencia. Sí.
Porque la has tomado más en serio el Señor. Perfecto. Correcto, hermano Dimas, mire tu hermano y después nuestro hermano. Que a veces me descanso así, pero bueno. No es el que me levantó la mano. A veces me descanso así, pero ya que me tomó en cuenta, pues va. Se hace el humilde. Esa es una madurez espiritual. Ah, ya viste. Yo quiero decir algo. Yo vi a una persona que está maduro, que fue uno, hermano Freddy, y César. César, cuando yo lo conocí, era un mismísimo demonio. ¿Quién es César? Allá la de Oh, el que no vino hoy, el comechancho. Una vez yo lo vi, yo vi el mismísimo demonio. Sí, no diga los detalles, mejor déjelo ahí. Yo le digo, yo iba a empezar a correr. Era pesado él, era... Ok, para que vea cómo el Señor nos cambia. Amén. Dimas, dime. Madurar espiritualmente también puede ser, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, ¿verdad? Crecer espiritualmente. Amén. Todo eso, pero también madurar espiritualmente es, por ejemplo, si un hermano por casualidad pasó cerca de mí, saludó a los demás y a mí no me saludó, entonces yo tengo, pues no, eso no me va a molestar a mí porque él no me saludó. Pero aquí han pasado casos de que a veces hay hermanos que tal vez por casualidad pasa y no le da la mano a usted y lo llaman hasta allá adelante. Y ahí a veces la persona que pasa allá adelante tiene que pasar, por ejemplo, a hablar la grandeza de Dios o por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Pero no llamar al hermano y decirle, venga hermano, yo pensé que le iba a dar un abrazo, no, sino decir, mire hermano, avergonzarlo. Entonces eso significa que esta persona es inmadura. Pues yo lo llamaría con otra connotación, maleducado. Porque si yo vengo y saludo a mi hermano acá, y Dios te bendiga, varón, y hasta me lo como, ay hermano, y el hermano ahí esperando que yo lo salude. No, pero a veces porque tal vez, ¿me entiende? Porque tal vez, usted sabe, a veces a mí me ha pasado eso. Correcto. Yo paso y tal vez se me olvida o no lo veo o estoy pensando otras cosas. Y a veces el hermano piensa que yo lo hice con intención. Entonces la madurez, ¿sabe a dónde recae? Primero la maleducación mía, la madurez recae en ti. Tú como hombre maduro no vas a agarrar resentimiento contra él. Ahí hay madurez. ¿Por qué? Porque tú estás reaccionando en base a una mala educación de una persona que es tu hermano en Cristo. Y después te llama y todo y después como que no ha pasado nada. Entonces en esas cosas usted tiene que ser maduro. Seamos maduros. Ni lo señalemos ni nada, simplemente oremos a Dios para que el Señor le cambie esa mala educación, porque eso es una mala educación, hermano. Eso es inmaduro. Ahora, cuando usted, vamos a decir, si está Yesenia con su esposo, ¿verdad? Y usted va a saludarlo, si al uno le dio la mano, déle la mano a los dos. Sí, claro. ¿Me explico? Sí, pero, pero muchas veces pasa, un ejemplo. Por eso le digo. Muchas veces pasa que no es que uno no quiera saludar. Eso es sabiduría. También la sabiduría nos hace entendido sobre las cosas. Pero la madurez, hermano, viene muchas veces en lo que recibimos. Tenemos que saber que hay veces la gente anda pesada, tuvo un mal día, le pasó algo. Pero si la persona no es así y le pasó por allá, ore por él y diga, Señor, bendícelo. Pero está buena tu connotación, ¿ok? Lo que quiero decir, hermano, que el escritor de Hebreos tenía que escribir de esa manera. ¿Por qué? Porque estaba comenzando la iglesia. No es lo mismo tratar a un nuevo creyente, recién convertidito de 6, 8 meses, que a un creyente ya de 5, 7, 8 años. Hermano, hay que ponerle más mano dura al creyente más fuerte. Por eso yo soy del concepto que al nuevo creyente no hay que meterlo en la misma clase del viejo creyente. Cuando se va a hablar de doctrina. Cuando se va a hablar de doctrina hay que doctrinarlo de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque el nuevo creyente hay que darle majadito, suavecito, que él no apenita, que él, ¿me entiende? Para que él comprenda la palabra. El maestro del nuevo creyente tiene que tener tacto, cómo le va a hablar, cómo lo va a contemplar, cómo le va a dejar. Pero ya ustedes ya un látigo en mano, duro, duro ahí, Rosalío. ¿Cuántos años tiene Rosalío en el Señor? 5. Darle duro a los de 5. Pero 5 por 5, ¿no? Sí, no, por eso. Pero me explico, hermano. Entonces eso es importante cuando se tiene un lugar más grande. Yo le voy a decir algo, yo este lugar lo veo muy pequeño para 2 años cuando entremos al segundo año.
Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios en mis oraciones personales, y no se debe decir lo que uno ora, pero lo estoy haciendo porque estamos en la clase, que no se dé la compra de este templo, que el Señor aparezca algo más grande. O si se compra esto, construir para arriba, porque se van a necesitar salones de clase. Los niños no tienen un salón privado. Esto es muy pequeño para lo que el Señor quiere hacer con nosotros en la iglesia. Es algo grande. Es algo grande. Entonces, nosotros podemos percibir por el Espíritu cómo el Señor se está moviendo. Bueno, entonces, el punto importante de todo esto es que nosotros sepamos que la diferencia, como nosotros nos estamos proyectando, ustedes están aprendiendo que no se puede dar el mismo trato al recién convertido, que es inmaduro, que al ya viejo, ya que ha corrido, ya tiene callos espirituales. Mire tu mano, Sí, o sea, cuando estaba hablando de la madurez, y había algunos comentarios acerca de que a veces no importa el tiempo, algunos dicen. Sí, ¿no? es cierto. Y otros dicen que sí el tiempo importa, pero mire aquí dice, pues... Nosotros mismos podemos experimentar que cuando nuestros padres nos enseñaron a adorar ídolos, a vivir una vida normal como la vive todo el mundo, y vienen y comenzamos a oír el Evangelio. El Evangelio no nos entró así como nosotros estamos hoy aquí. No. Jamás. Hermano, costó. Eso fue martillo, hacha y machete. Pum, pum, dándole. ¿Cuántos de nosotros no nos salíamos a la medida de un mensaje cuando nos invitaban? Eso no me gusta, es que no siento, porque el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Hay algunos de ustedes que hay que apagarle la luz para que se vayan. ¿Sí o no, hermana Marta? No, ella se va de primero porque se siente allá. Okay. Yo soy de las últimas que se van. Ok, pero el punto es que nosotros, la importancia de tener ese remitente y el destinatario para conocer de dónde viene y hacia dónde va. ¿Qué quise decir con que el libro de Hebreos es directamente a los hebreos? ¿Eso significa que no es para nosotros los gentiles? No, porque en ese tiempo está hablando a los hebreos. Ok, le estaba hablando a los hebreos, pero ¿la carta aplica también a nosotros o no? No, a los hebreos. En este momento sí los aplica a nosotros. Ok, ¿por qué? Porque ahí tenemos mucho que aprender nosotros lo que le escribió. La referencia que están escritas hacia los hebreos está hablando sobre nuestro Señor Jesús. Amén. Y si el destinatario, si el remitente no era Julano de tal, el apóstol Pablo, el remitente número 1 de las escrituras es el Espíritu Santo. Amén. Ok, hermano, no se pierda de vista esto. Sí. Porque las escrituras son inspiración de Dios a través del Espíritu Santo y dada a los hombres. Mucha gente no entiende y esto Dios no se lo revela a todo el mundo, hermano. Hoy estaba conversando con un amigo que llegué ahí a la terminal del trabajo y conversamos algunas cosas sobre cositas que siempre me gusta disparar, porque así me disparaban a mí también. Y así venía el Señor. Y me estaba diciendo que él no cree en Dios, él no cree en diablo, él no cree en iglesia, no cree en pastores, no cree en nada. Entonces él cree en lo que anda en la bolsa y lo que tiene en el banco. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de gente, con personas que están, ¿cómo se dice en español? En blanco. En blanco total. En blanco total, no tienen nada. Hermano, es mejor trabajar esta gente que cuando tienen idolatría en sus corazones o vienen arrastrando, porque esa gente, tú trabajándola como se debe, en un momento dado, ellos le van a abrir el corazón a Dios. Ok, continuamos. Pregunta hasta aquí, hermano. Remitente y destinatario, importantísimo que conozcamos. Ahora, el libro... Ok, y la clase mía... que estamos en epístolas generales, terminamos Santiago, ahora comenzamos con el libro de Hebreos. Ok, el libro de Hebreos, hermano, a manera de información, es uno de los libros más profundos de la Escritura, no se le olvide esto. Junto con el libro de Romanos, es un libro teológico profundo. Cuando usted se mete al libro de Hebreos y se mete al libro de Romanos, estamos hablando de uno de
dos de los libros más fuertes que hay en profundidad. Dentro de la Escritura encontramos que el apóstol Pablo, para mí, él es el escritor de Hebreos, porque él no tiene escritor quién fue el que se acredita en la escritura de Hebreos. Entonces, importante es que nosotros conozcamos que el libro de Hebreos no solamente es parte del Nuevo Testamento, sino que es uno de los libros más profundos en cuestión de teología. ¿Alguien sabe lo que significa teología? Estudio de la Biblia. ¿Ah? Estudio de la palabra. Desglósemelo. Estudio de Dios. Teología, estudio. ¿Permiso? Teo de Dios, ¿verdad? Ok. Teología, estudio. Ok. Entonces, Estudio de Dios. estudio de Dios. Cuando hablamos de teología, hay veces no se minimicen en usar esa palabra, que no es una palabra que ni está lejos, sino que está bien cerca de nosotros, y vamos educando el vocabulario. Ok. Vamos a sacar el cuaderno, rapidito vamos a copiar, a mí me gusta siempre darle ya escrito para no detenernos ahí sobre el bosquejo de Hebreos. Entonces ponemos ahí como tema el libro de Hebreos, ¿verdad? El autor desconocido, no tiene autor, no aparece en ninguno de los escritos el autor. No actor, autor, con U. El autor desconocido. La fecha fue el 65, según lo que escriben en los libros, 65 después de Cristo. El propósito de Hebreos, 65 después de Cristo. El propósito de Hebreos, 2 puntos. Pongan en letra grande, mejor. Eso es lo que dice el libro y voy siguiendo el libro. Mejor. Mejor. Pónganlo ahí entre comillas si quieren. Ok. Vamos a desglosar lo que escribimos ahora. El libro de Hebreo, el autor es desconocido. ¿Qué significa desconocido? Que no tiene nombre. ¿Por qué es importante quién escribe el libro? ¿Quién lo escribe? ¿Alguien que me diga algo? Lo que le venga. ¿Por qué es importante quién escribe el libro? Cuando usted recibe una carta y no tiene remitente. Está bien. No tiene remitente. Usted dice, ¿quién me lo mandó? Peligroso, yo no la toco, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el remitente dentro de la carta? Tener una referencia de quién está. Referencia de quién viene. Ajá, saber de quién. ¿De quién viene? Ajá, de quién viene ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene? Correcto, ¿quién lo manda? Si es de mi hermana, ya sé que mi hermana me va a comunicar algo. Si es de mi papá, estoy esperando noticia, inmediatamente la voy a abrir. Si no tiene remitente, yo digo, después la abro. De entra duda. Entonces, la importancia dentro de los libros, si usted se ha dado cuenta que todas las clases, cuando hablamos de algún libro de la Escritura, hablamos del remitente. ¿Quién la escribió y hacia quién va dirigido? La importancia no solamente es del remitente, sino del destinatario. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Escritura un poquito más profundo, a nivel de instituto, nosotros tenemos que conocer las dos cosas. El remitente y el destinatario. ¿Por qué razón? Una de las razones principales sobre estas dos partes, sobre el remitente y el destinatario, es que nosotros necesitamos saber de dónde la procedencia y a quién fue dirigido. Hay libros en la Biblia, por ejemplo el libro de Hebreos es dirigido hacia los judíos, porque los judíos en aquel entonces estaban perseguidos y estaban
Hermano, no es fácil cambiar de toda una vida, toda una nación por más de 400, 800 años, viviendo teniendo un tabernáculo, teniendo un lugar de adoración, y de repente viene alguien y me comienza a hablar algo diferente, pero que viene del mismo Dios, de la misma procedencia de Jehová. Viene Jesucristo y hay una confrontación entre ellos. No se crea que es fácil para el judío haber cambiado de toda la Escritura. No solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura y de toda la creación. Sino de toda la Escritura y toda la creación. Entre paréntesis, esto sí me gusta. Lo visible y lo no visible. Entre paréntesis, lo visible y lo no visible. Ok. Quinto punto sobre el libro de Hebreos, right? El libro de Hebreos fue escrito a los judíos recién convertidos al cristianismo. El libro de Hebreos fue escrito a los recién convertidos, a los judíos recién convertidos al cristianismo, que estaban en persecución. ¿A los judíos qué? Hebreos judíos convertidos al cristianismo, que estaban en persecución. Sexto punto, palabra clave del libro de Hebreos. Palabra clave del libro de Hebreos. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Enseñar y motivar a los nuevos creyentes en Jesús. Coma, será coma, no es que va a comer coma ahí, póngale coma. Y a creer que Jesús es mayor que la antigua ley. Que Jesús es mayor a la antigua ley. Punto y aparte. Cuarto punto.
tema principal de Hebreos. Tema principal de Hebreos. Dos puntos. Este libro muestra a Jesucristo. Este libro muestra a Jesucristo. Este libro muestra a Jesucristo como el centro principal. Como el centro principal. Póngale una coma ahí, hermano. Como el centro principal, coma, no solo del Nuevo Testamento, como el centro principal, coma, no solo del Nuevo Testamento, no solo del Nuevo Testamento, sino